El bosque de Atenea. Un podcast sobre filosofía y literatura. Muy bien, muy buenas noches para todos. Qué bueno volvernos a encontrar después de haber tenido nuestras reflexiones anteriores sobre este tema que venimos adelantando y qué importante es reconocer y descubrir ese elemento de la humanización, ¿no? Como un elemento fundamental en ese ejercicio de comprensión y de la intención también de transformar nuestra sociedad a partir de esa mirada humanística que nos debe caracterizar a todos, ¿no? Entonces, un saludo muy especial nuevamente al grupo de trabajo que nuevamente nos encontramos para acercarnos a una nueva reflexión que nos permita profundizar y ahondar en esta temática de la humanización, propiamente también desde esa visión filosófica. Entonces, Sebastián, muy buenas tardes para ti. Juan David, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Jason, Sebastián, es un gusto nuevamente estar aquí acompañado de ustedes y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en cualquier momento. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, buenas noches a Jason y a Juan David. Es un honor estar de nuevo en otro episodio de nuestro programa La humanización, un llamado a la humanización, un encuentro con el otro. Entonces, le cedo la palabra a Jason para que él presente como lo que hoy vamos a tratar en la noche de hoy. Bien, muchas gracias. Vamos entonces hoy a tener un tema muy importante y cómo a partir de una de las grandes obras literarias en la historia nos van a permitir profundizar propiamente en relación a esta humanización, en este encuentro con el otro también, cómo la capacidad de transformación que en nuestra sociedad, nuestro intelecto, nuestra cultura influye propiamente en nuestra mirada en relación a lo que vamos viviendo, ¿no? Y en este caso me refiero a una de las obras más grandes, La Metamorfosis de Kafka, donde vamos a encontrar precisamente en sus líneas a uno de los personajes más importantes, donde en la medida en que va despertando, por decirlo así, de esa oscuridad, va despertando en medio de ese sueño oscuro que se encuentra, nos permite visualizar propiamente esa realidad, la realidad en que nos movemos, esa realidad propiamente. Para este encuentro entonces tenemos nuestro siguiente itinerario. Vamos a tener una breve biografía de nuestro autor. En segundo momento vamos a hablar también sobre la curiosidad del filosofar, unas breves impresiones frente a este elemento filosófico tan importante en este ejercicio de comprensión de la humanidad. Tercero, vamos a tener propiamente una reflexión desde la metamorfosis, una contextualización muy amplia acerca de esta obra, y nos centraremos propiamente en este tema tan fundamental, en esa capacidad de transformación intelectual y social y cultural, que propiamente leyendo la metamorfosis nos permite interpretar, nos permite también tener una mirada de comprensión de nuestro entorno, de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Y daremos unas puntadas a nivel de conclusión que se irán dando en la medida de nuestro diálogo. Vamos a empezar por nuestra primera parte, que es nuestra biografía,
un elemento pues allí muy presente en este ejercicio, Sebastián. Entonces, coméntanos acerca de un poco de la vida de Kafka, quién fue, qué hizo, por qué es tan importante también desde la literatura y también pues desde esa mirada filosófica que pretendemos abordar desde su obra La Metamorfosis. Vale, Jason, muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Bueno, pues Franz Kafka fue un autor checo cuya obra pues es escrita en lengua alemana. Está considerada pues esta obra como una de las más influyentes de la literatura del siglo XX. A Franz Kafka se le logra asociar mucho con el existencialismo, con el expresionismo. Estas creaciones literarias pues lograron abarcar temas tan complejos como la condición del hombre contemporáneo, su angustia, su culpa, la burocracia, la frustración que tiene, la soledad ante todo, entre otros problemas de esta condición del hombre contemporáneo. Asimismo, pues sus obras mezclan lo onírico, lo irracional, y hay un elemento que no podemos olvidar, y es que la obra de Kafka nos da apertura hacia lo absurdo, ¿no? Entonces, pues en su legado pues destacan novelas como El Proceso de 1925, El Castillo de 1926, La Metamorfosis de 1915. Hay un dato clave en esta obra, y es que la traducción original es La Transformación, no La Metamorfosis. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y una gran cantidad de relatos, epístolas y escritos personales de este gran autor. Entonces Kafka fue un escritor poco reconocido en vida, pero no cabe duda que fue una gran influencia para autores posteriores y también uno de los propulsores de la renovación de la novela europea del siglo XX. Puede que Kafka en su tiempo no haya sido reconocido, pero hoy en día créanme que Kafka es uno de los más influyentes para la literatura y es un referente para quien se adentra a este paraíso de las letras, ¿no? Entonces, pues una breve biografía de él. Pues Franz Kafka nace el 3 de julio de 1883 en Praga, entonces parte del imperio austrohúngaro, en el seno de una familia judía relativa a la pequeña burguesía. Desde muy joven Kafka deseaba dedicarse a la escritura, pues sin embargo tuvo que lidiar con el difícil temperamento de su padre, con el cual pues mantuvo una relación muy tensa durante su vida, y creo que esto lo vamos a ver reflejado en muchas de sus obras. Se matriculó pues en la Universidad Carolina de Praga para estudiar la carrera de química, la cual no terminó, pues influenciado por su padre, prefirió cursar los estudios de derecho. Poco después comenzó a tomar clases de arte, de literatura, de forma paralela. En torno al año de 1907, Franz Kafka empezó a escribir sus primeros relatos al tiempo que trabajaba como asesor de una empresa de seguros, labor que pues le permitió compaginar con su verdadera vocación, que era la escritura, ¿no? Entonces poco después entabló una amistad con Max Brock, el que fuera el gran difusor de su obra. En el año de 1912 conoció a Félix Bauer, mujer con la que mantuvo una relación amorosa y la cual finalmente pues fracasó. Entonces pues ya en 1914 pues Kafka abandonó su hogar, su familia, y ahí es cuando se independiza. En esta etapa de su vida pues surgen obras como El Proceso, como La Transformación, como lo dije antes, y pues más tarde el autor fue diagnosticado de tuberculosis, una enfermedad que lo condujo pues al aislamiento en diferentes sanatorios,
con la llegada de los años 20 del siglo XX, pues Kafka se estableció en una casa de campo junto a su hermana y allí creó obras como Un artista del hambre y la novela El castillo. Y ya para terminar, pues en el año de 1923, pues el escritor conoció a la actriz polaca Dora Diamant, con la que mantuvo una breve e intensa relación durante su último año de vida. Y ya lamentablemente pues el 3 de junio de 1924 Kafka pues fallece en Kirin, Austria. Bien, muy bien, gracias Sebastián por esta breve alusión al respecto. Juan David, ¿qué piensas acerca de esta pequeña biografía que Sebastián nos regala, donde pues aparecen varios elementos de gran importancia que nos van a ayudar propiamente pues a entender pues esta obra de la Metamorfosis? Entonces, Juan David, ¿qué ves allí? ¿Quieres también complementar algo frente a eso? No, más que complementar, precisamente entrando un poco en el tema que nos corresponde hoy, pues digamos que la vida como tal del autor nos dice mucho sobre su obra, precisamente, como ya lo sabemos, en cada obra que escribe algún autor va plasmado algo de lo que le ha pasado, ¿no? De algún gusto, de algún suceso, de alguna experiencia, siempre va marcado en sus obras, ¿no? Los diferentes momentos que vivió junto a su familia, de su posterior enfermedad, los estudios que cursó, unos porque quería y en un comienzo porque le dijeron, no, mira, tú tienes que estudiar esto, el tiempo en el que vivió, o sea, la obra que hoy nos corresponde abordar, que es precisamente la transformación. Gracias por la aclaración, Sebas, que es la transformación, precisamente se da en una época en la cual hace unos años se había terminado la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, en la cual toda Europa se vio pues sumergida en este hecho conflictivo, prácticamente toda Europa. Y bueno, es una época en la cual sucedieron muchísimas cosas, entonces desde ahí uno ya empieza a analizar, a filosofar frente a qué motivó a este autor a escribir X o Y obra, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Juan David. Yo quiero resaltar pues en relación a esa breve biografía de este autor, y qué importante pues comprender esta realidad del autor desde esa mirada existencialista, ¿no? Propiamente vamos a darnos cuenta cómo en la obra La Metamorfosis nos vamos a dar cuenta y a caer en la cuenta de este valor tan importante de cómo la vida también está condicionada por esos elementos que condicionan nuestro quehacer diario, ¿no? Y cómo a partir de ese elemento nos va a ayudar a comprender cómo pues estos elementos, como ya lo mencionaba Sebastián, sobre la angustia, la culpa, la frustración, el miedo, la irracionalidad, lo absurdo que la humanidad experimenta frente a esa Primera Guerra Mundial, consecuencias bastante fuertes para un contexto europeo, que van a llevar a pensar propiamente en esa realidad existencial. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene la vida cuando en nuestro contexto vemos dolor, vemos guerra, vemos muerte, vemos desesperanza? Pero es allí propiamente donde esta obra va a estar enmarcada también en un signo de esperanza en medio de esa crisis, en medio de esta desilusión del contexto. Y bueno, también la enfermedad de este hombre va a ser también una situación muy característica que influirá también en la percepción, en la mirada de sus escritos. Por eso, a continuación, yo los quiero invitar a que a nivel filosófico tratemos de curiosear y de intentar abordar
pues ese segundo elemento que nos proponemos hoy en la reflexión, y es a partir de la curiosidad, ¿no? Cómo la curiosidad va a ser un elemento de un ejercicio propiamente filosófico que nos va a ayudar a profundizar precisamente en esa existencia, en esa realidad en la que nosotros nos movemos, ¿no? Y hablar de humanidad, de humanización, en este contexto es probablemente dejarnos contagiar de este gran elemento de la filosofía, de la curiosidad, ¿no? Aquel hombre que no simplemente se queda allí esperando que todo venga de arriba o simplemente venga de los demás, ¿no? La curiosidad nos implica también un movimiento. Entonces, la siguiente reflexión va a estar enfocada ya propiamente adentrándonos en esa parte filosófica, y bueno, que tiene que ver esta curiosidad con estos elementos que vamos acercándonos a comprender desde la obra también de Kafka, La Metamorfosis. Entonces le vamos a pedir el favor a Sebastián, bueno, ¿qué piensas acerca de este elemento filosófico tan característico y tan fundamental en muchos de los filósofos que también se apropian de esta condición y de esta realidad? Bueno, Jason, pues creo que una categoría que debemos trabajar los filósofos de hoy en día, y bueno, las personas en general para producir ese filosofar, definitivamente es esa curiosidad, ¿no? No sé si algunos sepan de esa afirmación de Aristóteles, que según la cual, pues, lo que propiamente mueve a los hombres a filosofar es el asombro, ¿no? Es la admiración, y valdría la pena rescatar ese sentido de la curiosidad, ¿no? Ante esa contemplación del universo o de la physis misma, que es la naturaleza. Pues para mí existe una pregunta fundamental, y es ¿qué nos mueve a filosofar, no? Entonces yo pensé demasiado esta pregunta, y lo voy a asociar con tres fundamentales, tres motivos, por así decirlo. Bueno, para filosofar, primero que todo se necesita del asombro, ¿no? O sea, nuestros ojos nos hacen ver algo maravilloso del universo, del cual somos parte, ¿no? Nuestra admiración por lo que nos rodea y por lo que nos resulta tan extraño nos lleva a querer conocer eso, ¿no? Entonces creo que nos pasa lo mismo al leer esta obra, y que uno de los personajes pues se transforme en un terrible insecto gigante o un escarabajo, porque hay muchas traducciones de esta obra que lo describen como un escarabajo, como un insecto, como una cucaracha. Entonces, ahí está pues el problema de la traducción, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, ese asombro que nos sentimos atraídos por aquello que nos es extraño y que queremos conocer, ¿no? Entonces en la admiración advertimos todo lo que no sabemos y descubrimos nuestra ignorancia, ¿no? Entonces como preguntas de qué es esto que nos rodea, dónde viene, por qué pasó esto. O sea, son preguntas que ocasionan nuestro asombro y nuestra sorpresa, ¿no? Otro elemento, como dije antes, son tres motivos fundamentales para ese filosofar, es la duda, ¿no? O sea, que tratamos de dar respuesta a las preguntas suscitadas por este asombro, ¿no? Entonces, surge en nosotros esa duda, pues advertimos que todo conocimiento humano es falible y desconfiamos de nuestro imperfecto saber, ¿no? Entonces, lo que nos pareciese obvio, pues resulta siendo falso, ¿no? O sea, la duda aparece, por eso ante cada aparente solución, pues surge un nuevo problema y la posibilidad siempre latente del error, ¿no? Y ya para terminar mi intervención, y creo que es uno de los más importantes para filosofar, creo que son las situaciones límites, ¿no? O sea, siempre estamos inmersos en alguna situación, tenemos que, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día tienen que estudiar para un examen o
o van a salir con los amigos, o tienen la oportunidad de realizar un viaje, pues comprendemos que las situaciones pues son cambiantes y nos exigen respuestas variadas, ¿no? Entonces pues hay situaciones obviamente permanentes que no cambian, ¿no? Y son situaciones fundamentales, definitivas, que revelan y desvelan nuestros propios límites, ¿no? Entonces no podemos no sufrir, no podemos no morir, no podemos no sentir angustia, ¿no? Por lo general somos conscientes de estar en una situación límite cuando vivimos momentos amargos, momentos difíciles, que creo que es normal en la vida del ser humano, padecer su existencia. Entonces la muerte pues de un ser querido, yo sé que nos toca a todos, la enfermedad de alguien cercano, el amor no correspondido, ese fracaso de algún proyecto que teníamos planteado pero no nos salió como debería ser. La conciencia de nosotros tiene límites, nos lleva a filosofar porque surge necesariamente en nosotros esa pregunta por el sentido, por el valor de nuestra propia existencia y de la existencia del otro. Muy bien, Sebastián. Qué bueno que nos hayas aportado pues estos elementos. Yo quiero pues adicionar algo frente a estos tres elementos que tú mencionas allí, y vuelvo e insisto, quizás en las sesiones anteriores ya había comentado algo al respecto, pero también un elemento de la curiosidad como una clave allí para ahondar en nuestra realidad, y siempre me ha gustado esta expresión y esta palabra, y es la búsqueda. Yo siento que ese signo de la curiosidad tiene que ver con ese espíritu de búsqueda que el ser humano tiene en su existencia. Tú hablabas de sentido ahorita, y precisamente el ejercicio de la curiosidad es un ejercicio de una constante búsqueda en la vida, ¿no? Que se resume precisamente en el sentido, se resume precisamente en esa plenitud de nuestra existencia, ¿no? Que nos evoca a ese movimiento que en sesiones anteriores también yo mencionaba, y eso es lo bello de la filosofía. La filosofía nos implica un ejercicio de una búsqueda constante, no quedarnos simplemente en lo que simplemente tenemos allí, lo que aparentemente pues ya adquirimos por nuestra realidad, por nuestro querer, sino es una búsqueda constante. Es también ese espíritu del corazón del hombre que no se queda quieto, que no se queda es estático frente a la realidad, ¿no? Es como ese niño que pregunta, ¿no? A toda hora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero que nos invita a eso. Muy bien, Sebastián, por ayudarnos a comprender esto. Y bueno, Juan, ¿qué piensas acerca de este tema de la curiosidad y de la filosofía? Bueno, frente a la curiosidad, precisamente como tú lo mencionas, es algo que nos acompaña desde el comienzo de nuestras vidas. Es algo que nos mueve, que precisamente nos lleva a buscar una respuesta frente a los diferentes aspectos y situaciones que se nos presentan en la vida, ¿no? Todo comienza por una duda. Esta duda causa curiosidad, y esa curiosidad desemboca en una búsqueda de la verdad, ¿no? Frente a la transformación de Kafka, precisamente es algo que nos mueve bastante, como lo decía Sebas, el hecho de decir, oiga, en esta obra se habla sobre una persona que se transformó, o sea, que un día se despertó siendo un insecto gigante. Entonces, pues, esto nos motiva a leer, primero que todo. Y segundo, de una vez comenzamos a filosofar en el sentido de preguntarnos a nosotros mismos qué pasaría si esto me ocurriera a mí. En primer lugar, ¿no? Porque ya en segundo lugar sería, ¿y qué pasaría si esto le ocurriera a un familiar o un amigo o alguien cercano a mí? ¿Cómo sería mi reacción en ambas situaciones? Si fuera yo o si fuera alguien cercano. Entonces comienza uno a evaluar las distintas posibilidades, ¿no?
Y son cosas que precisamente nos llevan a filosofar al respecto. Porque recordemos, como lo habíamos dicho en grabaciones anteriores, la filosofía no es solo recordar frases célebres de filósofos o leer textos propiamente filosóficos. La filosofía en un principio comenzó como un cuestionarse frente a la realidad, frente a lo que nos acongoja, frente a lo que nos acarrea esta vida, ¿no? Así pues, la curiosidad de querer saber qué pasaría si es algo que nos motiva. Es posiblemente alguna forma de tener un sentido, de buscarle un sentido a la vida misma. El buscar hasta encontrar. Entonces, en este caso, volviendo al tema, Franz Kafka escribió esta obra en 1915 y hago la aclaración, fue recién comenzaba o estallaba la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se comenzó en el año de 1914 y terminó en el año 1918. Entonces, ¿qué contexto tenía Franz Kafka a su alrededor? ¿Qué tensión se vivía en su contexto sociocultural y sociopolítico que lo llevó a pensar en que él mismo, porque vamos a tomar en este momento que ese bicho raro es Franz Kafka, que él mismo sale un día, una mañana, convertido en un insecto? ¿Acaso tuvo que ver el hecho de que el papá lo trató de convencer de que estudiara determinada carrera y él dijo, no, yo quiero estudiar esto? Entonces él se sintió, como decimos coloquialmente acá en nuestro país, como un bicho raro. ¿Será que él se sintió como un bicho raro al pensar que la guerra de pronto no era la salida? ¿Será que él se siente como un bicho raro al momento de decir que las cosas deberían ser de otra forma a como todo el mundo la piensa? A eso él se querrá referir, a ese insecto que se levanta, un insecto incomprendido que no habla un lenguaje de los demás, sino que trata de comunicarse, pero nadie le entiende porque simplemente es un bicho raro. Esto es filosofar, el preguntarnos por qué Franz Kafka nos quiso hablar sobre una persona convertida en un insecto y nos mostró todas las situaciones que tuvo que vivir a diario, con su empleo, con su familia, con sus amigos. El miedo que él tenía de estar convertido así y el miedo que le generaba el pensar cómo iban a reaccionar sus familiares o sus amigos al verlo o siquiera escuchar que él estaba convertido en un insecto. Y bueno, dentro de la obra vemos que él padece esta situación, la sufre, su familia se cansa de él, perdón por el spoiler para aquellos que no la han leído, se cansa de él y entra en conflicto con absolutamente todos. Entonces, Franz Kafka nos habrá querido decir que cada uno de nosotros podemos ser ese insecto en el momento en el que comenzamos a pensar diferente. Obviamente nos está hablando de una forma metafórica. Entonces, basándonos en que es una metáfora, ¿acaso aquellos que decidimos filosofar, cuestionarnos frente a la vida misma, pareceremos unos insectos frente a la sociedad? Eso a mí me genera curiosidad. El saber cómo me ve la otra persona a mí. El saber cómo una persona del común me ve a mí cuando yo le hablo frente a algún tema que de pronto no es de la moda, por decirlo así, o que simplemente es un tema profundo y nos encontramos a diario con personas muy superficiales que no ahondan frente al contexto, frente a lo que se vive. Entonces, ¿acaso somos todos unos insectos? O sea, todos nosotros los que nos preguntamos, los que tratamos de filosofar, ¿acaso somos unos insectos frente a esas otras personas? ¿Los incomprendidos? ¿Los bichos raros? ¿Y acaso nosotros
nos hemos reservado a filosofar o sea, en el interior de nuestras casas, en los institutos mismos, porque ya hoy en día no se ve esa filosofía en las plazas como se veía en la antigüedad. Y bueno, hemos notado que antiguamente los filósofos fueron mal vistos y fueron perseguidos, algunos fueron eliminados sus pensamientos. Entonces Franz Kafka nos está queriendo decir eso. ¿Somos unos bichos raros frente a los demás? Eso para mí es parte del filosofar. Es la curiosidad de ir un poco más allá, de pensar por qué nos presentan esta obra. Y los invito a pensarlo por ese lado, muchachos. Si estamos filosofando, no podemos dejar pasar por alto ese pequeño detalle. Un insecto, una persona convertida en un insecto. Claro está que dentro de su obra nos dice muchísimas cosas, pero miren todo lo que podemos llegar a pensar frente al simple hecho de que hay una persona convertida en insecto. Eso es por ahora lo que tengo por decir. Muy bien, entonces nos acercamos un poquito más a reflexionar sobre pues este elemento tan importante y fundamental. Y bueno, como la curiosidad pues es un elemento clave en ese ejercicio y en esa búsqueda de la verdad, ¿no? Y complemento lo siguiente, ¿no? En relación a esa pregunta, ¿somos insectos? Me hace pensar quizás en esa realidad de Platón, de la caverna de Platón, como la invitación es salir a la luz, ¿no? Seguir la luz, seguir ese caminar al verdadero sentido de lo que nuestra vida también nos exige en medio de toda esta realidad tan compleja y tan difícil que nosotros vivimos. No estamos ajenos de vivir en esta realidad. Pues bien, esto pues, nos lleva a descubrir a partir de ese asombro y esa curiosidad, esa duda y esas situaciones límite también que experimentamos en la vida, pues a descubrir pues el valor de la filosofía en medio de todas estas realidades propiamente existenciales. Algo característico de Kafka es precisamente el contexto, ¿no? Ya lo mencionaba Juan David en relación a esto y cómo pues el contexto influye propiamente en ese ejercicio de reflexión constante desde la filosofía, ¿no? Y la curiosidad, no simplemente la curiosidad como un elemento vacío, ¿no? Sino la curiosidad como un elemento profundo que nos invita a partir de esa búsqueda, pues conocer la verdad, conocer el bien, conocer esas realidades que propiamente están allí en nuestra realidad y que para muchos no son perceptibles, no se ven a simple vista, sino que implica pues un ejercicio muy profundo de nuestra existencia y una agudeza propiamente de nuestros sentidos para poder comprender pues lo que está sucediendo en nuestra realidad, ¿no? Resalto grandemente el contexto de esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Nosotros como colombianos hemos vivido y hemos crecido, hemos nacido en una guerra propiamente, ¿no? Una guerra que también en el silencio de nuestro contexto se vive. Quizás nosotros en la ciudad, los que vivimos en una ciudad como Bogotá, no es tan perceptible este sentido de la guerra, ¿no? Este propio elemento de la guerra que en Colombia particularmente pues se ha caracterizado en los últimos 50 años. Esa guerra que ha fracturado a familias, ha fracturado a una cultura, a un pensamiento, a un pueblo propiamente, y que a pesar de eso seguimos propiamente en ese dolor de la guerra, y Kafka lo expresa magníficamente en medio de toda esta realidad, ¿no? Despertarse siendo un insecto, ¿no? Es sentirse quizás frustrado frente a un mundo que desborda nuestra capacidad de pensamiento y de actuar. Y por eso propiamente hablamos desde la obra, pues ese elemento tan importante de la metamorfosis, de esa capacidad de transformación a nivel intelectual, a nivel social y a nivel cultural propiamente. Entonces, estos elementos que van apareciendo propiamente en el personaje principal de la metamorfosis, como esa transformación en un insecto
también podemos interpretarlo desde una incapacidad de poder dar una respuesta frente a las problemáticas sociales que nosotros vivimos. Pero a pesar de esa transformación y convertido en un insecto, pues como ya lo decía al inicio, también hay un signo de esperanza. Esa capacidad de curiosidad es una capacidad de decir, oiga, yo puedo aportar algo al pensamiento, puedo aportar algo a esta transformación de este mundo por medio también de ese espíritu tan característico de las letras, ¿no? Y Kafka lo demuestra claramente en sus escritos porque nos quiere hacer entender y ver una realidad totalmente distinta, ¿no? Y lo interesante de esta obra, La Metamorfosis, es que se ve propiamente la realidad del ser humano tal cual es, ¿no? Una realidad quizás limitada, una realidad que se deja guiar por la angustia, por la culpa, por la frustración, por el miedo. Cuando Kafka empieza a narrar propiamente esos momentos de transformación en ese insecto, es bellísimo porque hay una incomprensión frente a lo que está sucediendo. ¿Qué me pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿O qué me está pasando a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Mientras el mundo está en otro ambiente, en otro contexto, allí el insecto aparece como una imagen propia de desconocimiento, como de un rechazo frente a lo que la sociedad está viviendo. Entonces, Sebastián, ¿qué podrías decir en relación a esto, a esa transformación del intelecto, esa transformación de lo social y esa transformación de la cultura en relación a aquellos elementos que influyen propiamente en ese pensamiento del ser humano? Sebastián, ¿qué piensas frente a esto? ¿Qué nos dirías? Bueno, Jason, pues, este relato a mí me causa mucha impresión, me asombra demasiado y creo que ese asombro se lo debo a Kafka por la forma en la que escribe, ¿no? Por la forma en la que inaugura eso de lo fantástico, de lo extraordinario y nos deja ver esa literatura de lo absurdo, ¿no? Entonces, ese relato, pues, yo lo entiendo como esa alegoría de ese enfrentamiento del hombre ante un mundo moderno que lo que hace es oprimirlo, que lo que hace es borrarlo, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que esta sociedad es muy industrializada, por así decirlo, en donde, pues, como decía Juan David, es muy importante pues entender el contexto de Kafka y esta obra, ¿no? Porque la obra pues fue publicada en 1915 al inicio de la Primera Guerra Mundial, y entonces pues hay que entender que fue una época que estuvo marcada por conflictos sociales, económicos, políticos, en las que este hombre moderno que está oprimido por esta sociedad industrializada, pues se enfrenta a diferentes cambios, ¿no? Entonces, pues surgen dilemas relacionados con ese individualismo que ya no se piensa en el otro, ¿no? Que ya no se piensa en el bienestar de esa otra persona, ya no se tiene ese sentido de alteridad. En un mundo tan moderno ya no hay esperanza, ¿no? Entonces aquí es donde Kafka nos muestra que es una sociedad deshumanizada completamente. Y yo creo que pues uno de los temas que más me llama la atención de esta obra es la identidad, ¿no? Entonces pues el protagonista, como bien sabemos, desde el principio de la novela se nos dice que Gregorio Samsa pues tuvo un sueño intranquilo, un sueño turbulento, en el que se despertó una mañana convertido en un gran insecto, y pues en ese proceso de transformación pues se desdibuja poco a poco su identidad. Es decir, que esta cambia pues a medida que lo hacen sus singularidades físicas, ¿no? Le cambia la voz, le cambia su aspecto pues físico, le cambia la actitud de la familia con respecto a él. Pues un insecto ya no va a sostener económicamente a la familia, porque muy bien recordamos que Gregorio Samsa era un comerciante muy respetado, ¿no? Y que era el que mantenía a la familia, quien era el que
el que lleva las riendas de la casa, ¿no? Entonces hay que ver cómo la familia lo quiere solo por el dinero, ¿no? O sea, eh, ya no le interesa saber cómo está, cómo se siente, sino que simplemente es una sociedad movida por el dinero, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que Gregorio pues pierde importancia en el momento en que es dependiente y se descubre como una pieza inútil, ¿no? Entonces esta categoría de lo inútil en la filosofía es muy interesante. Entonces una carga para sus padres, una carga para su hermana. Entonces, a modo de spoiler, como dijo Juan David, eh, léanse, o sea, léanse esta obra hasta el final porque el final, créanme que los va a dejar boca abiertos, en serio. Y otro tema que me llama mucho la atención es que Franz Kafka pues plantea qué importancia tiene el protagonista en su entorno familiar cuando no puede responder a sus obligaciones en el trabajo, ¿no? Entonces pues en ese momento el protagonista queda reducido al olvido, y su familia pues le demuestra ese egoísmo, ya que solo ven a Gregorio como un ente sustentador, por así decirlo. Y bueno, pues también debemos ver este paralelismo con Kafka y esa historia, pues se ha querido pues ver paralelismos con respecto a su vida, ¿no? Especialmente pues relacionada con ese conflicto con el padre, como les comentaba antes. Entonces, hay algo que rescatar y es que Gregorio Samsa y su padre no tienen una buena relación. Entonces, el padre, si no muy mal recuerdo, es el que le lanza la manzana, que esta manzana pues va a ser producto más adelante de su muerte, ¿no? Y bueno, pues dichas similitudes pues se pueden encontrar pues en Carta al Padre de 1919, pues un escrito en el que Kafka pues se dirige a su padre y pone de manifiesto pues la conducta tiránica hacia él, ¿no? Y este hecho pues se puede ver también reflejado en la amenaza que supone este señor Sansa padre a su hijo en esta narración. Y ya pues eso tendría, pues quisiera hablar mucho más, pero no. Muy bien, gracias Sebastián, qué bueno que nos des ese aporte. Y bueno, ya para ir pues concluyendo, yo quiero invitarlos o lanzar esta pregunta que me surge y en relación a este diálogo que hemos tenido hasta el momento, y sobre todo pues a una parte fundamental que Sebastián tocaba ahorita, y quiero que cerremos, ¿no? En relación a esta pregunta, y es: ¿cuál es la identidad? ¿Cuál es esa identidad que debe caracterizar a un Kafka moderno en nuestro contexto? ¿Ustedes qué podrían decirnos? ¿Por qué? Porque Sebastián mencionaba una cosa bellísima, y es cómo este hombre, transformado en un animal, en un bicho raro, en una cosa que ni se sabe qué era, va descubriendo o va sintiendo esa necesidad de poder entender la propia identidad, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que en la actualidad carecemos grandemente. Nos falta entender y comprender esa identidad que nos debe caracterizar a cada uno como ser humano. Y propiamente hablando de esa identidad, es precisamente fortalecer esa humanización allí, ¿no? Cuando yo me reconozco a mí mismo, cuando yo me reconozco quién soy, puedo ser capaz de construir nuevas cosas en nuestra vida o en la vida, en el contexto en el que nos movemos. Eso es muy interesante, cómo la identidad me permite a mí como sujeto constructor de historia lanzarme a proponer nuevos elementos propios en ese saber. Pero quiero que terminemos con eso, como esa identidad de que va descubriendo Kafka en la obra o a través de ese bicho raro, ¿qué relación tiene en nuestra actualidad? ¿Cómo podemos descubrir ese elemento de identidad, de esa verdadera identidad en nuestra sociedad, y cuáles podrían ser esas causas y consecuencias frente a esta identidad? Y cerramos entonces con esa participación. Juan David, ¿qué piensas frente a eso?
Bueno, me parece, gracias Sebas, primero que todo, por tu valioso aporte. Y está muy buena la pregunta, o más bien la proposición, Jason, y es el hecho de, o sea, de la identidad, precisamente como ya lo mencionabas ahorita, carecemos todos de identidad, ¿no? Pero entonces, de una vez me evocó una situación, todo lo que pues nos estaba diciendo Sebas, y ahora con esto que nos propones, yo digo, bueno, ¿y si ese bicho raro lo vemos representado como un niño? Un niño que no, digamos, un hijo, pongamos que tengo un hijo, eh, y mi hijo pues obviamente no se puede comunicar de una manera adecuada, entre comillas, conmigo, que no me puede ayudar económicamente, sino que más bien, por decirlo así, es un tipo de carga que yo mismo busqué, claro está. O sea, pues un hijo jamás va a ser una carga, pero tomémoslo así, como en este contexto actual se ve, así mismo como en la obra, este hombre convertido en insecto, pues fue tomado como una carga. ¿Qué tal si nosotros hacemos sentir a ese niño que no nos puede aportar como un insecto, como ese bicho raro? Y si si ese sentimiento que le transmitimos lo hace elegir mal o simplemente lo hace hacer lo que nosotros queremos que haga, ¿le estamos permitiendo a ese niño que cree una propia personalidad o más bien se la estamos imponiendo? A eso quiero llegar. Sí, sí, espero hacerme entender. ¿Será que ese problema de identidad, discúlpame, será que ese problema de identidad radica ahí, en lo que le imponemos los adultos a los pequeños, y desde ahí radica nuestra falta de identidad ya de grandes? El hecho de que, vuelvo y saco a colación, el hecho de que a Kafka le hubieran dicho, no, mira, yo quiero que estudies esto, y él dijo, no, yo quiero estudiar otra cosa, y se puso a estudiar otra cosa. En nuestro contexto se ve mucho eso, que los padres le quieren decir a los hijos qué tienen que hacer. No, yo quiero que usted sea esto para que nos ayude, para que haya solvencia económica. Entonces, digamos, en nuestro caso que queremos ser profesores y que nuestros sueldos, por decirlo así, no podemos aspirar a un gran sueldo, entonces estamos siendo ese bicho raro que no eligió las carreras que, por decirlo así, están de moda, sino que nos fuimos por las humanidades. Entonces, ¿hay qué papel juega la personalidad? Según yo, estoy creando mi personalidad al irme por lo que yo quise y elegir esta carrera que estoy terminando de estudiar. Sí, aun cuando incluso a mí me dijeron, no, mira, tú deberías estudiar esto, o más bien, ¿por qué no estudias esto? Es que, profesor de filosofía y lengua castellana, no. Yo me sentí como un bicho raro cuando me dijeron eso. Entonces, esa carencia de personalidad, yo creo que es precisamente por aquello que decimos a los menores, por aquello que les hacemos sentir, que queremos que ellos piensen y hagan. Creo que el problema de la personalidad radica ahí, en lo que les queremos enseñar, en lo que les queremos transmitir de una forma errónea. Bueno, muchas gracias. Sebastián, vamos concluyendo entonces, ¿qué piensas al respecto? Bueno, Jason, o sea, yo pues me he estado cuestionando demasiado por este tema de la identidad, por este tema de la literatura, de la filosofía, de lo absurdo. Y bueno, muchas veces, como lo decía Juan David, pues la identidad a veces se construye siguiendo ejemplos de los que nos rodean, ¿no? Muy pocas veces pues es una identidad original, es una identidad creada por nosotros mismos. Y eso por un lado. Por el otro, esta obra de la transformación tiene dos sentidos importantes, por así decirlo. Hay personas que van a entender esta obra y van a decir como,
desde un principio esta obra me produce asco, me produce, sí, o sea, me produce un sentimiento de quererla dejar por un lado y por el otro, que creo que debemos apuntar a ese segundo sentido, es no ver la obra como algo asqueroso, ¿sí? Por así decirlo, sino verla, sino que a partir de lo que Gregorio Samsa y Franz Kafka nos cuentan, eh, yo creo que desde lo absurdo se puede ver lo bello, ¿no? Se puede ver lo sublime. Yo creo que este es el sentido al que debemos apuntar, ¿no? De que yo creo que pues una última reflexión que nos deja esta obra es valorar lo que tenemos, valorar nuestra apariencia, no tanto física, sino esta apariencia del alma, ¿no? Que es interna, que es inmortal, que no perdura, o sea, que perdura, eh, y no es como el cuerpo que se degrada, que se vuelve cada vez grotesco. El cuerpo no es para siempre, lastimosamente. El alma pues trasciende, y creo que eso es lo bonito de la literatura y lo bonito de la filosofía, es que nos hace entender ese sentido importante que tiene el otro con respecto al alma, ¿no? Al alma que lleva por dentro. Bien, Sebastián, yo quiero ya cerrar con un comentario muy, muy sencillo también, sumándome a lo que Sebastián y Juan David comentaban, y me hacía pensar lo siguiente en cuanto a la identidad, esa realidad propia y esa verdadera identidad. Creo que hay un elemento que en la actualidad nos tiene que llevar a pensar, y es esa capacidad de vernos a nosotros mismos. Carecemos propiamente en nuestra sociedad, y creo que los problemas que surgen propiamente en nuestra realidad es porque no hemos sido capaces de descubrir nuestra propia identidad, y sobre todo frente a esta obra que nos narraba allí, ¿no? Y es el tema de la angustia, el tema de la culpa, el tema de la frustración y el tema del miedo, porque son elementos que están allí en nuestra condición humana, esa condición humana que está limitada, una condición humana que se ve frustrada en medio de nuestra realidad, y que indudablemente esto nos puede llevar a una crisis existencial bastante fuerte, pero ahí está precisamente ese rasgo fundamental de la identidad, y es que cuando yo me descubro que soy limitado, que me frustro, que me angustio, que tengo miedo, es ahí mismo cuando nuestra verdadera vida cobra un sentido propiamente. Es cuando nuestra existencia, como Katia lo narra en este personaje tan importante, se va haciendo identidad cuando se descubre que es un bicho raro. Se va haciendo una identidad propia de lo que se está viviendo, de esa transformación que está aconteciendo en el presente. Es lo que les lleva a pensar y a dar un sentido a la existencia propiamente, ¿no? Cuando todos están propiamente, aparentemente, en la verdadera realidad, en una realidad que para ellos es perfecta, este insecto que va transformando se va descubriendo propiamente otro sentido de su vida, un sentido que quizás nunca había descubierto, un sentido que propiamente nunca había reflexionado en su existencia, y por eso vernos a nosotros mismos nos tiene que llevar a ese gran movimiento de dar un sentido propio a nuestra existencia. Y eso es lo bonito de la filosofía, de la literatura, que nos permite ver unas realidades de diferentes dimensiones y enfoques de nuestra existencia, enfoques que nos alimentan a la reflexión, y por eso suena contradictorio, dirían algunos, ver la identidad propia de nosotros tal cual somos, como esa frustración, como esa condición limitada que nos lleva a dar un sentido. Suena contradictorio, pero es allí donde propiamente nosotros como seres humanos, y sobre todo en la actualidad, carecemos grandemente. Nos inflamos como ese globo que intenta inflarse, y esa es la sociedad que nos quiere
meter en nuestra cabeza, en nuestro corazón nos quiere meter eso, que la verdadera felicidad está en eso. Y cuando la realidad a nuestro alrededor está totalmente dañada, una realidad donde quizás descubrimos pero no hacemos nada, pero propiamente es allí donde Kafka nos invita a interiorizar y adentrarnos en el silencio de nuestra vida y descubrir precisamente ese verdadero sentido. Entonces, bueno, yo les agradezco grandemente por esta reflexión a ustedes y bueno, y vamos avanzando probablemente en ese sentido de humanización que todos debemos tener. Entonces, muchas gracias a Sebastián, muchas gracias a Juan David por su reflexión, por su profundización en medio de toda esta alusión a Kafka. Y bueno, ya para despedirnos entonces, una invitación muy especial a cada uno de ustedes para que aquellos que están allí escuchándonos pues puedan acercarse a la obra. Motivemos nuevamente a aquellos lectores inquietos a acercarse a esta obra tan interesante. Entonces, Juan David, ¿qué podrías decir ya para cerrar a aquellos lectores que quieran acercarse a esta obra? ¿Qué les dirías? No, pues yo sinceramente les diría que cada obra tiene su asombro y su belleza, como nos lo mencionó Sebas al principio. Y esta obra en especial creo que es una invitación a no tomar lo raro como algo feo, sino más bien tomar eso que es raro como una oportunidad de pensarse a sí mismo y de pensar el contexto, de pensar al otro, de reconocerse y de reconocer al otro como alguien diferente y que no por ser diferente precisamente es malo u horrendo. Entonces, esta obra está cargada de muchísimas cosas metafóricas, pero que trayéndolo a la realidad, pensándolo como lo proponemos o como cada quien se lo proponga, tiene todo un universo para mostrarnos. Entonces están cordialmente invitados a leerse esta gran obra, que aquí pues en Colombia la encontramos como La Metamorfosis de Franz Kafka. Y nada, muchas gracias Jason, muchas gracias Sebas por esta nueva oportunidad de diálogo, de discusión, y muchas gracias a todas las personas que nos lleguen a escuchar. Ok, Juan David, bueno, muchas gracias. Sebastián, para terminar. Bueno, ya para despedirme, quiero que los oyentes oigan esto que es importante, y es que la curiosidad pues es la fuerza humana que activa ese filosofar que nos lleva a ir más allá, nos lleva a investigar, nos lleva a buscar, como decía Jason, no pierdan ese espíritu buscador, ya que pues nos lleva incluso pues a crear situaciones ficticias solo por tratar de buscar una respuesta coherente a alguna incógnita que tenemos, ¿no? Y ya para terminar, decirles que tenemos que replantearnos esos estereotipos de belleza, ¿no? Porque, como decía Juan David, no todo lo feo se debe considerar, bueno, no todo eso se debe considerar feo, sino algo bello, algo sublime, ¿no? Y pues invitarlos para la próxima sesión, que vamos a tratar sobre dilemas éticos. Entonces los esperamos a la misma hora, 6:30, los viernes. Buenas noches. Bueno, gracias Sebastián, gracias Juan David, y bueno, una invitación muy especial a la lectura de esta obra, y dejémonos transformar también por el pensamiento, dejémonos transformar por nuestra cultura, dejémonos transformar por aquello que al interior nos mueve y nos motiva pues a esa curiosidad propia de la filosofía. Entonces, un abrazo a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión, y esperamos entonces una próxima reflexión. ¿Listo? Chao, chao.